Los diferentes mitos que enmarcan a Marea son producto de casi 70 años de una cultura fuertemente arraigada a los medios de comunicación. Edmund Burke, escritor, orador y político, denominó a la prensa como el cuarto poder. En 1937, las voces que diferían a los intereses de estos conglomerados de prensa no contaban con difusión. Un ejemplo emblemático es William Randolph Hearst, uno de los responsables de la prohibición del cáñamo en Estados Unidos. Contaba con 28 periódicos de circulación nacional, diversas empresas editoriales, emisoras de radio y revistas. El virus prohibicionista instaló la idea de que las sustancias supuestamente peligrosas no debían ser accesibles a la sociedad. Y esta idea se transmitió generacionalmente, de manera cultural, política y social. Cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Qué artículos de opinión? Por ejemplo, digamos respecto a las agencias que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Harsan, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, más las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo y cómo se transmiten también. Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ello se traduce la ideología, las ideas de la gente. Piensen ustedes siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabe nadie que existes, y como nadie sabe que existes, tus ideas no llegan, y como tus ideas no llegan, tú no estás. Las técnicas actuales permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras, y los gestos de los políticos multiplican su efecto y su impacto. No es que el rey le haya dicho a Chávez una vez, ¿por qué no te callas?, sino que eso lo hemos visto 300 veces repetido en televisión. Y eso es un machaqueo continuo sobre la neurona. Por lo tanto, yo estoy utilizando una maximización de lo que ha sucedido allí, ocultando evidentemente lo que estaba diciendo Chávez, que tenía toda la razón del mundo, pero daba igual, porque lo importante no es la razón. Lo importante es que el otro le mandó a callar. Entonces, esto era lo importante y había que reproducirlo 300 veces. La pelea ideológica y la pelea comunicativa es un aspecto más de la pelea que hay que llevar contra este sistema en el cual, repito, todo está basado en el control del ciudadano y el control del individuo. Hoy podemos consultar una amplia gama de fuentes antes de quedarnos con la primera lectura. Hoy podemos informarnos de una manera más objetiva. Es su elección decidir entre la razón o la ignorancia para fundamentar su postura. La información que se presentará a continuación es comprobable desde la comodidad de su casa. Dependencia y adicción a la marihuana. La prestigiosa revista americana In Health ha elaborado una lista en la que clasifica las drogas más y menos comunes según su potencial de adicción. Se han evaluado dos factores: la facilidad con la que la gente se vuelve adicta y lo que cuesta dejarla. Posición número 15. Éxtasis. El éxtasis es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes y empatógenas de sabor amargo. La creación de esta droga tiene como origen unas investigaciones de la compañía farmacéutica Merck en 1912. Posición número 14. Marihuana. Para sorpresa de muchos, la marihuana se encuentra en el 14º puesto. Posición número 13. PSP o polvo de ángel.
La fenciclidina es una droga disociativa usada como agente anestésico que posee efectos alucinógenos y neurotóxicos. Posición número 12. Cafeína. El consumo global de cafeína fue estimado en 120.000 toneladas por año, convirtiéndola en la sustancia psicoactiva más popular. Posición número 11. Cocaína. Es un estimulador del sistema nervioso y supresor del hambre. Era usado en medicina como anestésico, incluso en niños, específicamente en cirugías de ojos y nariz. Posición número 10. Crank. El crank provoca en el consumidor euforia, una menor necesidad de sueño, reducción de apetito, disminución de la necesidad de líquidos, aumento del sentido de alerta y el aumento de los niveles de energía. Sin embargo, altas dosis de anfetaminas pueden causar rotura de vasos sanguíneos en el cerebro, insuficiencia cardíaca, fiebre muy alta, convulsiones y hasta el coma y la muerte. Posición número 9. Heroína. En 1898 fue comercializada por el laboratorio Bayer bajo el nombre de heroína, pocos días después de lanzar a la venta la aspirina. Posición número 8. Alcohol. El alcohol es una de las drogas más extendidas y aceptadas del mundo. En un primer lugar, el alcohol puede provocar sentimientos de alegría y confianza, pero como todos sabemos, conduce pronto a una impredecible y errática conducta. A largo plazo, el abuso del alcohol puede dañar el hígado y el páncreas y causar daños al corazón. Esta droga está disponible en supermercados, tiendas, bares y discotecas de manera legal. Posición número 7. Secobarbital o Seconal. Conocido como sedante hipnótico, el Seconal se utilizaba como somnífero antes de ser prohibido. Es altamente adictivo y los síntomas de abstinencia son fuertes. Posición número 6. Metacualona. La metacualona fue inventada en los años 1950 y comercializada inicialmente como una pastilla para dormir, para relajar los músculos y sedante. Esta droga está en su farmacia. Posición número 5. Valium o diazepam. El Valium o diazepam es otra de las drogas o sedantes hipnóticos de uso bastante extendido y legal. Después de la suspensión brusca, puede aparecer depresión, insomnio por efecto rebote, nerviosismo y salivación excesiva. Se han descrito síndrome de abstinencia, estados confusionales, manifestaciones psicóticas y convulsiones, después de la suspensión de dosis elevadas y administradas por largo tiempo. Esta droga está en su farmacia. Posición número 4. Metanfetamina de cristal. La metanfetamina de cristal crea una euforia instantánea en el consumidor, pero es sumamente adictiva. Los efectos a largo plazo incluyen daño cerebral, pérdida de memoria y cambios de humor extremos. Los síntomas de abstinencia se han descrito como una agonía física, de ahí la tasa altísima de abandonos en los programas de desintoxicación. Posición número 3. Crack. El crack es una variación de la cocaína que surgió en la década de los 80. El consumo a largo plazo puede causar ansiedad, delirios, paranoia, cáncer de pulmón, ataques de pánico, enfermedades del corazón y bronquitis. Posición número 2. Metanfetamina de hielo o vidrio. Es una metanfetamina en forma cristalina que se fuma en lugar de inyectarse. Sus efectos y graves síntomas de abstinencia son similares a los de las metanfetaminas que se inyectan. Posición número 1. Nicotina. El número 1 de la lista lo ocupa la nicotina, la droga más adictiva que existe. Actualmente, la mayoría de los cigarrillos en el mercado mundial contienen entre 1 y 2 miligramos o más de nicotina. Los fabricantes de cigarrillos saben desde hace tiempo que la adicción a la nicotina les ayuda a vender sus productos. Los cigarrillos de hoy en día liberan más nicotina y en forma más rápida que antes. Los aditivos y las sustancias químicas que las compañías tabacaleras añaden a los cigarrillos pueden hacerlos más adictivos y así generar un mercado de clientes cautivos. Una vez que se inhala, la nicotina se transporta rápidamente a los pulmones y al corazón, además del cerebro. Al fumar, la nicotina entra en los pulmones y es absorbida rápidamente en el torrente sanguíneo y luego transportada al cerebro en cuestión de segundos. La droga más adictiva es legal y puede encontrarla en todas partes. ¿Se siente indignado? Es muy difícil encontrar casos de dependencia exclusiva a la marihuana.
La mayor parte de los casos diagnosticados de dependencia de consumo de sustancias están referidos a politoxicómanos, individuos que consumen más de una sustancia, ya sea lícita o ilícitamente. La marihuana no produce adicción física. Cuando los expertos comparan la marihuana con el alcohol, la nicotina, la cocaína, los opiáceos, la cafeína y otras drogas, la colocan al final, o casi, de la lista, en términos de potencialidad de dependencia, reforzamiento y abstinencia. Sin embargo, como cualquier placer humano, el consumo de marihuana puede llegar a ser un hábito muy fuerte para cierta minoría. Esta minoría de consumidores lúdicos habituales, con muchos años de consumo a elevadas dosis, pueden sufrir un pequeño síndrome de abstinencia cuando abandonan la marihuana, pero incluso estos son moderados y tienen una duración ínfima. De hecho, el hábito de fumar cannabis, según estudios científicos, ha sido equiparado al nivel del consumo de chocolates y papas fritas. Sin embargo, medios afines a las corrientes prohibicionistas siguen publicando informes sobre la adicción a esta planta y propiciando una asociación negativa por omisión de información, demonización, oscurecimiento, presuposición, uso de falacias, mentiras, generalización o analogías. ¿Crees que no es muy malo fumar porros? ¿Qué va? ¿Y fumar tabaco? Más. ¿Fumar tabaco es peor que fumar porros? Peor. ¿Por qué? Porque tiene nicotina y mierda y de todo. Es peor el porro que fumar tabaco. Eso en primer lugar. ¿Sabes qué es esto? Sí, es un cigarro marihuana. Te le juro que yo no sabía. ¿Qué? ¡Démelo! ¡Hija! ¡Démelo! ¡Por favor, hija! ¡No! ¡Hija, calma! ¡Por favor, hija! ¡Hija! ¡Hija, calma! ¡No! ¡Démelo, por favor, démelo! ¡Hija! ¡Démelo! ¡Yo no quiero! Lo que se llaman los adictos, ¿sí?, a la marihuana, que no es una droga inocente ni es un producto de la tierra natural. No es una droga inocente ni es un producto de la tierra natural. A finales de los años 70, el doctor Robert Hertz declaró que la marihuana causaba daños cerebrales. Para llegar a esta conclusión, este señor utilizó un muestreo con solo 4 monos, a los cuales se les suministraron dosis que excedían todo límite razonable, y su predeterminación y falta de imparcialidad. Sin embargo, debido a la fuerte tendencia de opinión prohibicionista, este estudio fue titular de muchos diarios. Y en 1982, el Instituto de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos patrocinaron un estudio llevado a cabo por distinguidos científicos. El resultado se publicó con el título Marihuana y Salud, en el cual se llegó a la conclusión de que el estudio de Hertz no tenía criterio científico y refutaron su teoría. Dato aparte, en 1979, Robert Hertz decidió probar si la estimulación mediante shocks eléctricos en el cerebro de un homosexual, en la región septum, podría transformarlo en heterosexual. Los diferentes mitos que enmarcan a María son producto de casi 70 años de una cultura fuertemente arraigada en los medios de comunicación. Edmund Burke, escritor, orador y político, denominó a la prensa como el cuarto poder. En 1937, las voces que diferían a los intereses de estos conglomerados de prensa, emisoras de radio y revistas. El virus prohibicionista instaló la idea de que las sustancias supuestamente peligrosas no debían ser accesibles a la sociedad. Y esta idea se transmitió generacionalmente, de manera cultural, política y social. Cuando nosotros no contaban con difusión. Un ejemplo emblemático es William Randolph Hearst, uno de los responsables de la prohibición del cáñamo en Estados Unidos. Contaba con 28 periódicos de circulación nacional, diversas empresas editoriales,